mejor porque si no, Dale, lo tengo ahí. que sacar. Ahí está. Y lo que voy a buscar. ¿Vos estás viendo mi pantalla? Sí, sí, se está viendo tu Sí, se pantalla, está Mario. viendo, profe. Estamos de acuerdo que, bueno, lo que yo decía que habría que ajustar acá es que este dibujo, el I este tendría que tener, para hacer mejor el dibujo, tendría que tener esta dirección, porque si no te perdés. Pero lo cierto es que yo tengo dos opciones. O los pongo así, que sería la opción A, para lo cual el eje X está para abajo y el eje Y está por acá. O la pongo así, que sería la segunda opción de trabajo, en el cual el eje X está para acá y el eje Y está para acá. Y lo que veo como conclusión es que el par más grande aparece dibujado acá. Ese par es el que tiene 60 por 10, 600, 60 por 30, 180, y esto es 180 kilonewton metros, mientras que el otro par aparece dibujado acá y dice que eso es 30 kilonewton por 0,5 de metro. Y si yo miro ese dibujo, yo lo que tengo que buscar es el JI de esas dos posibles combinaciones, el más grande. Y es evidente que el JI es más grande en la consideración 1 que en la consideración 2. ¿Por qué es más grande? Porque este perfil aislado presenta para este eje, que es el que nosotros llamamos el Y, un valor mayor que lo que presenta para este eje que llamamos el X. JI es mucho mayor que JX. Con lo cual, acá el valor del JI es dos veces el valor del JI de pieza aislada. Y acá el valor que tengo en juego es un J que está por acá, que según este término sería este J, el que corresponde a esta dirección, este J que está acá, y este J que está acá, que al traerlo por Steiner, seguramente al mudarlo de acá a acá y mudarlo de acá a acá, porque lo que tengo que buscar es el más grande sobre esta dirección, el más grande sobre esta dirección, porque el 180 está acompañando esa dirección, el valor más grande no creo que esté en esta posición, en realidad sé que no está en esta posición, está en esta. Pero podría tener esa duda, pero lo que no tengo duda es que tengo que obtener el JI más grande, ya sea en esta combinación o en esta. No sé si fui claro. O sea, ¿cómo deberían quedar los perfiles dibujados? Deberían quedar los perfiles dibujados así. Yo tendría que poner mis perfiles siguiendo esta lógica. Así debería construir la columna. Es decir, mi columna sería esta columna armada para este estado de cargas, de forma tal de que cuando la levante me baje el perfil armado así. Y si vos vas a alguna de las plazas de Constitución, Retiro o alguna de ellas, te vas a encontrar con que hay perfiles de este tipo o alguna construcción que hayan dejado perfiles a la vista. Hoy en día se usa eso de pelar los perfiles. Vas a encontrar que esto de unir perfiles laminados está existente y acá vas a aparecer que esto lo unen y lo unen con un elemento que le llaman presillas, son pedazos de planchuela que sueldan acá, o abulonan, o sueldan, o abulonan, depende, y después para ir dándole forma las van cruzando, y después vuelven a repetir el horizontal otra vez. Y seguramente que este armado probablemente lo hayas tenido oportunidad de ver. No Sí, sé si... están en,
en los puentes grúa, en las plantas industriales, los puentes grúa que a veces directamente no van contra las mismas columnas de la estructura en sí de la planta, de la nave, que se ponen aparte, digamos, tienen este tipo de columnas En las formadas estaciones, por UPN. Sí. en las estaciones de trenes están, es decir, en muchos lugares se utiliza eso. ¿Por qué se utiliza eso? Porque no hay perfiles laminares construidos en acerías que sean capaces de resistir las cargas existentes. Entonces, ¿qué hago? Utilizo lo que hay y los asocio. Al asociarlo, agrego inercias, junto inercias, y para asociarlo los tengo que unir de alguna manera. Vas a ver que si vas a naves industriales anteriores o viejas, no están soldadas, están remachadas, o mejor dicho, abulonadas. Abulonada, Aparece sí. una pieza que se llama un bulón. Pero lo importante de lo que necesitaba explicarte, ¿lo logré transmitir con claridad? Sí, sí, profe. Bien, Sí, ahora me quedó mucho más claro. bien, ¿está bien? ¿Listo? Profe, Sí, Pero Pau, perdón, para cerrar una cosita. No es que vos estabas tenemos equivocada, un... ojo porque tu deducción, digamos, lo que vos pensaste y analizaste, está bien analizado, ojo, o sea, o sea, eso quiero Pero que se entienda porque lo pensaste bien, Pau, cómo resolverlo al ejercicio, ¿sí? es que Pau dijo de entrada que ella tenía que lograr poner en donde tuviese mayor momento flexor el mayor momento de inercia. Y es eso lo que vino a respetar. En 180 kilonewton metros, este es el par aplicado acá en esta dirección cuando este cursor ande. Acá tengo el par más grande. En esa dirección tengo que poner la inercia más grande. Y está coincidente una cosa con la otra. Claro, Paulina. sí, sí, fue más una confusión de ternas y eso que otra cosa, pero Sí, lo porque entendí. cuesta esto de la terna, Sí, pero digamos, es esa la idea de construcción. Lo que pasa es que es muy piola que te pregunten cómo los pondrías, porque vos después terminás sabiendo calcular, pero cuando lo tenés que llevar a la obra y el capataz viene y te dice cómo los pongo, es cierto que probablemente llamará a un ingeniero de otra índole, de tipo civil, pero si la construcción es simple, por ahí termina en un ingeniero industrial al cual le dice cómo los pondría. Y tendrías que saber cómo orientarlos. Pero el concepto no está más allá que esto. Es esto. Es tal cual lo que dijiste. En función del mayor momento flexor, tengo que poner la mayor inercia. genial, profe, me quedo más tranquila entonces. Gracias. No, por favor. Mica, hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y vos? Todo bien, lo extrañábamos. Bueno, gracias. Te hago una pregunta ¿De de este esto. mismo? Sí, en realidad es más general, pero bueno, yo cuando calculo el JX por lo que habíamos hecho de geometría de las masas, calculando el baricentro, etcétera, lo calculo en el plano XY. Si después yo uso cara 2 en una terna vertical y me queda el X vertical y el Y horizontal, o sea, al revés de cómo planteé el JX y el JY, tengo que intercambiarlos, ¿no? No sé si querés que te comparta pantalla porque... Digamos que sí, porque no entendí la pregunta, no la logro entender. Ahora te comparto. Probablemente algo pasa que no logro entender. Ya te comparto. Eh, eh, ahí está. No sé si se ve. Sí. Bueno, este es el ejercicio 7. Si lo podés agrandar una gotita, Sí. porque apenas sí se logra ver. Ahí está. Bueno, tenés el cartel bandera y así esta es la disposición de los dos IPN, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue calcular en el plano X horizontal e Y vertical el JX la figura y el JY, ¿no? Los ejes de inercia. Entonces, después cuando yo agarro cara 2, me pasa que el JX me queda vertical y el JY horizontal.
No, ¿por qué? Porque la terna es vertical. Pero Entonces, digamos, la inercia, independientemente de las caras que vos analices, la inercia te sigue quedando la mayor, siguiendo el dibujo tal cual vos lo planteaste, la mayor es horizontal, la menor es vertical. claro, ok, perfecto. Entonces esto lo tengo mal porque yo agarraba y decía, bueno, para calcular las tensiones parciales, agarraba y ponía el JX como me había dado acá. Claro, lo que pasa Vos, es que tenés que fijarte, Mica, lo que tenés que fijarte es a qué vos llamás horizontal y a qué llamás vertical, porque el tema es que la inercia no depende, o sea, la terna puede usar cualquier terna, no, es lo mismo. El tema es vos decir, bueno, con respecto al eje vertical, según ahí como está posicionado los dos perfiles IPN o no, o IPB, no sé. Bueno, esos dos doble T, sí, obviamente que tienen mucha mayor inercia, bueno, en realidad no, obviamente, porque hay que ver la separación entre perfiles, pero en sí, vos tenés que identificar bien cuál es la inercia horizontal y cuál es la inercia con respecto al vertical. ¿Se entiende? A ver, Claro. ahí Steiner vas a tener con respecto a qué eje. A ver, mira, a ver, te hago esa pregunta de geometría de la superficie, a ver si. Con respecto al eje vertical, porque en el otro no hay distancia en X. pero Bien, ahí no está el problema de Perdón. Mica. Mica tiene el problema de la inversión la cuando trabaja inversión, sobre claro. la cara de arriba. Es decir, lo que creo que hay que hacer la salvedad es que la inercia, tal cual te lo dijo recién Nico, no está asociada a ninguna terna. La terna es un valor referencial. Vos sabés que en el horizontal, para este caso, producto de que la separación no logró aumentar todavía la inercia por arriba de la inercia en horizontal tenés el valor más grande y en vertical el más chico. Eso, aunque lo des vuelta, o sea, en vez de mirar la cara de abajo, querés mirar la cara de arriba, no cambió la forma, no cambió la inercia. Claro. ¿Ya? Ok. Y después, ¿Ok? otra pregunta. El punto más comprometido, el más lejano, eh, yo puse acá que es este, ¿no? Entonces, Pusiste acá que es este, pero ¿cuál es el este para vos? ¿no se ve el cursor? Sí, sí, ahí se ve el cursor. O sea, Ese, sería el que perfecto. tracciona, tracciona y tracciona, entonces lo pongo acá, Entonces ahora, antes de seguir con tu pregunta, volvamos al esquema original. que Bueno, sería este. el esquema del dibujo original. Lo podés agrandar el dibujo de cargas, no dibujes otra cosa. Agrandalo el dibujo de cargas más grande. Y ahora, por favor, dibujá esos perfiles tratando de mantener la perspectiva. ¿Son estos dibujos que vos tenés dibujados al costado? Es Sí, esta orientación. Perfecto. Y claro. ahora miremos las cargas. Las cargas dicen que el 20p está hacia arriba o hacia abajo. Ahí me pierdo, no logro ver. El Hacia arriba, 20p Mario. Está hacia hacia arriba. arriba. Quiere Genial. decir que toda la sección está traccionada producto del normal. Eso es parejo. Ahora, el 20p tracciona del lado derecho o del lado izquierdo de los perfiles. ¿De qué lado tracciona? Vamos a analizarlo sobre la base de mirar ese dibujo. Para sacarlos, si miro la cara de arriba, si miro la cara de abajo, si el punto está bien, si el punto está mal. Te invito a reflexionar por otro camino. Si yo miro ese dibujo, ¿me seguís? ¿O no Sí, me... sí, sí, El sí. 20p, ¿qué lado tracciona? Si lo pudieses marcar con tu cursor, sería un golazo. ¿Qué Tracciona. lado es el que tracciona? El 20p, que está a 0,5 de metro. No sé si entendí bien tu pregunta. O sea, ¿a qué lado tracciona de qué? ¿De los dos perfiles? Ya, Digamos, del espera, Mica, conjunto espera, de perfiles? espera, espera. Préstame la pantalla un segundo. Y Sí. yo la pongo acá y jugamos con eso. Porque todo lo que voy a hacer es tomar lo tuyo, pero no te vayas que perdí la imagen, no lo copio. A ver si ahora lo tengo. En caso no lo quiere copiar. Algo pasa que no lo puedo copiar. Quiero copiar tu imagen, pero no lo logro.
No puedo. No sé por qué no puedo copiar. La pasé por WhatsApp, Mario, a ver, fíjate. No sé si tenés el WhatsApp web abierto. No tengo el WhatsApp web abierto. Pero ahora lo tratamos de abrir. A ver si lo podemos abrir. Qué aburrido es no poder hacer cuando uno quiere algo. No sé por qué no quiere copiar esa imagen. Dejo de compartir. No, espera, no te vayas hasta que pueda copiar la Bueno, imagen. Si pudiese copiar esa imagen, porque no la puedo copiar, no sé. A ver, Nico me mandó una imagen. Ahí está, perfecto. ¿Querés Entonces, que la ponga no. yo con la ¿Tenés la tablet, tablet? Mario? Sí, sí, Mira, sí. pero yo tengo la... Bueno, a ver, creo que ya Como llegué. quieras vos, como quieras vos. No, cualquiera de las dos. Lo que quiero es ver si puedo captar la imagen. No la corté de la forma más feliz, pero bueno, está. Ah, pero está perfecto. Si la pudiese dibujar acá. Ahí está. Ahora sí, préstame la pantalla. listo. Estamos parados acá. Entonces, yo lo que me pregunto es, si yo analizo esta fuerza, que es esta la que quiero mirar, esta, 20. Ya aprendimos que esta fuerza tracciona toda la sección transversal. Ahora, si la miro bajo esa distribución, este 20, ¿qué tracciona? Tracciona acá, tracciona acá, tracciona acá o tracciona acá. ¿Dónde tracciona? ¿Para qué lado deforma el parante vertical el 20P? ¿Sería para el lado derecho? Te pongo letras y vos me decís, esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Tracciona la parte de I positivo, ¿puede ser? Claro, la parte de C, digamos. La parte de C positivo, dice, es evidente que tracciona acá y estamos de acuerdo que esa tracción, con lo cual comprime acá. Y ahora me quedo con el 4P, ese actúa en la otra dirección. Y ahora me pregunto, el 4P, le cambio el color o le cambio el color, el 4P que tengo acá. ¿Qué tracciona? ¿De qué lado tracciona? Es evidente que va a estar el juego entre B y D. ¿De B o no? Vos pensá el parante vertical, empujalo con el 4P y fíjate para qué lado deforma la columna. ¿Tira de la parte que está de adelante o tira de la parte que está de atrás? ¿De qué lado tira? No tengo la goma espuma y no tengo la reglita a mano. Mira, este es un calzador. Este es el parante de la Tracciona D y columna. comprime B. Perdón, ¿va de vuelta? Tracciona. Tracciona D y comprime B. Tracciona D, correcto. Tracciona D. Comprime B. ¿Cuál es el punto más comprometido? Como el esfuerzo normal es positivo, tengo que buscar toda la suma de positivos, porque si busco la suma de negativos, producto de que el normal es positivo, ese punto va a ser un poco más chico que la suma de todas las positivas. El punto más comprometido es este. Que está bien, Mica, el que te había dado a vos, porque te hago una salvedad. Vos lo estás mirando de abajo para arriba, o sea, vos lo estás mirando, o sea, en cara 2 sería, la estás mirando del empotramiento para arriba. Si yo abato esa sección, te queda el X mirando para arriba
y te termina quedando el punto que a vos te dio, que era arriba a la derecha. ¿Se Si yo entiende? Claro. si yo lo abato el perfil, me quedaría una cosa batida así, que no se va a notar mi abatimiento, pero lo cierto es que lo hice rotar sobre este eje de rotación, lo roté y lo giré de esta manera para que se vea cómo lo giré, y en el abatimiento ese punto que tengo sobre el punto de rotación, dice, pasó a estar del otro lado, dice, está acá. Claro, ahí está la clave de decir, che, pero yo lo hice con cara 1, no, yo lo hice con cara 2. No, no, pero el efecto es el mismo, en el mismo punto. O sea, el mismo punto va a estar traccionado. Lo miro de un lado, lo miro del otro. O sea, yo puedo rotar la estructura para donde yo quiera, mirar la cara para donde yo quiera, pero ese punto es el más solicitado. O sea, Mira, perdón, yo tengo la siguiente duda, porque acá, como vos tenés dos perfiles, el SX y el SI, los tenés que hallar vos, ¿no? Haciendo el J sobre la distancia, el punto más alejado, porque es el que va a tener mayor solicitación. Y el SI es el JI sobre también la distancia hacia el punto más alejado. sí. En este caso, como yo tengo el eje X vertical, si lo tengo vertical, esa distancia va a ser una distancia vertical, ¿no? Al punto más solicitado. O sea, vendría a ser la mitad de la altura acá, ¿no? Sí, de hecho te termina dando, o sea, el SX te termina dando el doble del SX de un perfil, del perfil S, digamos. Claro. Porque, o sea, Sí, porque el H sobre 2, o sea, la altura máxima, la distancia máxima, la fibra más alejada, termina siendo la misma que para un perfil solo. Entonces, como lo único que haces es el doble de la inercia, no tenés Steiner con respecto al eje horizontal, termina siendo el SX, digamos, de la figura total, termina siendo, perdón, el SI, como está puesta ahí esa terna, sería el SI, como está puesta esa terna, sería 2 veces el SI de un perfil solo. ¿Se entiende? Para con respecto al eje vertical, ¿sí? Ahí sí no sería el doble, sino que hay que aplicar Steiner y bueno, tendríamos que ver cómo da, pero... Claro, ok. No, yo porque también, como si di vuelta a mi terna, no sabía si en este caso la distancia X era vertical o horizontal, pero ya está, me quedó claro. No, no, las distancias verticales según la terna, así como está impuesta, van a ser en X y las distancias horizontales van a ser en Y. De la terna, como te digo, la parte de geometría de las superficies no depende de la terna que use. Vos decirle eje fuerte o eje horizontal y eje vertical. Listo. O sea, olvídate de los De los valores de terna. nombres, Sí, asignale la misma terna que le estás poniendo vos. Eso sí, claro, como para referenciártelo vos. Ahora, si vos decís que el eje vertical es el X, las distancias en vertical son en X. ¿Se entiende? Y el eje, o sea, si yo tengo un IPN y le digo que el vertical es el X, el que tenga menor inercia va a ser el X, el JX, no el JI. El JI va a tener claro, mayor inercia. Pero porque los estoy invirtiendo a los ejes. Es una cuestión de eterna, ¿no? perfecto, perfecto. Está clarísimo, gracias. No, no hay por qué. ¿Qué Más otra dudas. duda? Yo tengo otra duda, pero no sé si alguien más quiere preguntar. Dale, Mica. A ver, espera que comparto. Micaela Mario me mandó un mail para ver si podía asistir a clase de consulta y obviamente que le di el ok porque me pareció interesante. Además suma porque trae las dudas, digamos, ellos tienen capaz el parcial más cerca, entonces capaz que tiene más dudas y bueno, le suma a los chicos de los lunes también. Es que no hay problema. Cualquiera puede participar en el curso que se le dé la gana. Por lo menos nosotros no tenemos inconveniente. Ahí está, ¿se ve? Sí. Bueno, este es el 8, que básicamente mi duda es la siguiente.
lo que hacemos nosotros es fijarnos la sección más solicitada, ¿no? Sí. Pero, claro, yo como con los otros ejercicios siempre mirábamos dónde teníamos mayor momento, yo puse mayor momento 700 acá, que son 7P, y en el eje Y, por el momento en Y, 5P. Y obviamente no me daba, ¿no? Porque, digamos, uno estaba en el empotramiento y el otro en la punta. El tema es que, a ver, mostrame un segundito la fuerza que está excéntrica. O sea, tenemos con respecto ahí, a ver, Mostrar el estado de carga, por favor. claro, por favor. El 50P está separado una distancia de ¿cuánto? No se logra ver. De 0,1 metro. O sea que te queda 5P. Sí, Está bien, correcto, 5P. arranca en 5P, perfecto. Y el otro te queda 5P y después ese 5P se va reduciendo por la acción del P, ¿no es verdad? Sí. Ese momento es en I, es un I. Mirá, No, no lo cambies, pero por en favor. realidad me parece que sigue dando más, o sea, sigue dando por el mismo lado el momento. ¿Mostrás, porfa, el estado de carga nuevamente? Sí, perdón. Pero el O sea, tenés 50 el 2P está en dirección de X, ¿no? Entonces, ok, pero el 50 está de tracción. Ok, listo, perfecto. el 50P es un momento negativo, Claro. genera un momento negativo que se hace positivo porque lo estoy leyendo al revés, Ujú. pero el de 2P lo Es va positivo y lo cambiando el cambia a signo, negativo, sí. lo va cambiando, porque es positivo, lo cambia a negativo, con lo cual le va restando valor. Lo que no logro ver es por qué la discontinuidad del flexor. Acá en MI. Sí, ¿por qué esa discontinuidad? Porque yo acá lo que puse fue en uno, acá, Sí. a ver que lo tengo acá. En uno yo puse menos, o sea, negativo, ¿no? El momento que hace el 2P por 3 metros. 2P por 3 metros es negativo, ¿sí? O Sí. sea, Y después, 6P. claro, y después, de vuelta, negativo por la mano izquierda, 50 por 0,1. No, pero ojo porque, a ver, separemos dos cosas. ¿Qué cara estás mirando? Porque los diagramas de características Mirando, lo hacemos sobre claro, cara 2. Si vos decís, hago los diagramas de características según como venimos haciendo siempre con el Z entrante al empotramiento, si vos reducís de derecha a izquierda, le tenés que ir cambiando el signo. Con lo cual, arranco con el 50P por la excentricidad, ¿sí? Que si yo hago 5P. la regla de la mano izquierda, me da negativo, pero como le tengo que cambiar de signo, me da positivo, ¿sí? Para el diagrama de 5P características. positivo. ¿Sí? Ahora, a medida que voy recorriendo la barra, ¿sí? ¿Qué pasa? El 2P tiene cada vez más distancia, con lo cual al empotramiento, ¿sí? Que sería la mayor distancia, va a ser el mayor momento que me genere, tengo 2P por 3 6. metros, que es positivo, pero le cambio el signo, me da negativo, ¿sí? Con lo cual termina con menos P. Claro, es es esto que está acá, menos P. Tenemos no, 2P por 3 metros Sí, positivo. pero lo que no está hay mal, ningún salto, Mica, claro, no hay ningún salto. ¿por qué hay un Porque salto? en el momento en 2 me queda más un P, porque voy a tener menos, o sea, esto después le cambiamos el signo, ¿no? Pero voy a Está tener bien, pero vamos a hacer la cuenta en 2. En 2 tengo 5, que es negativo positivo, 5 positivo, que le resto 4 positivo, 4 negativo, con lo cual me queda P positivo. Perfecto. claro, un P. ¿Estamos de acuerdo? Y después, Claro, ¿por qué? acá. Pero ahí, ¿por qué un infinitésimo después del P pasa a 0? ¿Qué? O sea, ¿se hace 0 en el medio, decís? Claro, No, vos porque tenés está PA. esa discontinuidad, o sea, Claro, si porque la realidad es que, o sea, la realidad es que termina en P, o sea, en el empotramiento, o sea, termina ya entendí. O sea, debería haber hecho una línea así. Correcto. recta. correcto. ¿Por Porque qué? no- Porque ¿de qué depende el momento flexor en I? ¿Cuál es la ecuación diferencial que le manda ahí al
el QX con el signo contrario, ¿se entiende? O sea, Bueno, entonces tengo QX que te dio positivo, ¿sí? Tenemos que tener entonces una pendiente negativa. A vos te dio una pendiente negativa, obviamente, pero ahí tendría que ser directamente claro. recta. Si no hay ninguna discontinuidad, porque no hay ningún momento puntual. La única forma que haya un salto es que haya algún momento puntual ahí que genere el salto de la función. Si no, Ah, bueno, o sea no hay que acá posibilidad. en el medio el momento se hace cero. ¿Cómo? En el medio se hace cero el momento, justo en el medio entre 1 y 2, el momento en I se hace cero. Sí, correcto. Ok. Yo por eso no lo puse así, porque me daba raro que se hacía cero en el medio, como que no lo puedo Acá, ver. vos tenés que trazar una recta que va entre 5P positivo y menos P negativo. Una sola Sí. línea. Sí, sí, sí. Y esa línea, producto de que Y en acá el está. punto donde termina la carga distribuida vale P y en el otro vale menos P, a la mitad de la distancia se hace cero. Pero es una misma línea que Claro. pasa por cero a la mitad entre P y menos P. Ok. Pero lo que me llamaba la atención es que el dibujo me hacía ruido porque yo no había visto la presencia de un par aplicado. Sí, sí, Y entonces. ahora respondiendo a Mica, la pregunta en sí que vos decías, lo de la superposición de las solicitaciones, ¿sí? A ver, Sí. el tema es así, cuando tenés ese tipo, o sea, la realidad es que vamos a tener que analizar dos secciones en el caso de que haya superposición de efectos en varias secciones. Debería ser más mandante el empotramiento, pero en estos casos particulares podría llegar a haber que analizar las dos secciones. Claro. Vos en la sección libre tenés 5P y 5P. Y en la sección del empotramiento tenés 7P y 1P. Entonces tenés dos secciones que a priori podríamos decir que están comprometidas. Habría que Claro, ver cuál de las dos habría, está más exacto. comprometida. O sea, hay que hacer el análisis en las dos secciones en este caso. O sea, no podemos a simple vista decir por combinación de resultados es más comprometida el empotramiento, porque, a ver, una cosita, el esfuerzo normal, la solicitación axil, es constante, está bien, perfecto, porque ya está aplicado. No, está bien, listo. Claro, o sea, mi pregunta era porque yo siempre me fijaba dónde había más momento en X, dónde había más momento en Y y calculaba ahí, pero me parece que siempre coinciden y en este caso no coincide. El momento en X es mayor en el empotramiento y el momento en Y es mayor en el otro extremo. Entonces, quería saber si siempre hay que fijarse en la sumatoria de las dos. Vos tenés que mirar la sección más comprometida o las secciones más comprometidas. Exacto. Puede ser que, evidentemente, como pasa generalmente en elementos que están empotrados y libres, como suelen ser las columnas, al empotramiento baja la mayoría de las cargas. ¿Por qué? Porque transfiere a suelo. En este caso, por una combinación, se da de que hay dos secciones que podrían tener igual grado de compromiso que a priori no puedo resolver. Tengo que analizar dos secciones de estudio. Y no pasa más que Entonces, ahí. si el ejercicio te pide, ¿qué cosa? Te pide dimensionar la carga portante, ¿no? O sea, te pide el Sí, valor de P. Ok, entonces vas, chequeás las dos secciones, o sea, sacás el valor de P para las dos secciones y ¿con cuál te vas a quedar? con el más chico. Con el más Bien, chico. Perfecto, maravilloso. listo. Eso es Ahí el sí. análisis. Perfecto. Y te hago una pregunta. Si yo quiero sacar el momento total, ¿no? Que me vendría a quedar acá, ¿no? Por acá. La línea neutra siempre va a ser paralela a ese momento total. No, No, es perpendicular. tampoco. La, Perdón, la Mario, neutra. ¿cómo? Perdón, la línea de fuerza. No, entendí mal, perdón. Claro, la No, línea de fuerza entendí sí la. está. Sí, No, sí, no, no, sí. no. Depende del tipo de flexión ahí. Depende del Eso. tipo de flexión. Si estamos hablando, como en este caso, que es una flexión compuesta oblicua, en este caso no va a pasar eso porque justamente la línea neutra no va a ser paralela a la línea de fuerza. ¿Sí? No va a pasar eso. Ok. Perdón, Y yo entendí línea de fuerza. No. Sí, sí, por eso, Perdón. pero hice la la salvedad. Si vos componés los dos
momentos tenés un momento resultante. Perpendicular al resultante tenés la línea de fuerza. La línea neutra no coincide con la dirección del momento resultante. No coincide. ¿Por qué no coincide? Porque no es eje principal la línea de fuerza. Claro. La línea ¿Vos de fuerza. cuántos ejes principales tenés? 2. Hay casos en que hay infinito la sección circular. El tubo de sección circular tiene infinitos principales. Ese es un problema. Cuando la flexión nunca puede ser oblicua, solo puede ser recta, porque tiene infinitos principales. En este caso, vos combinás los dos momentos flexores, perpendicular a la resultante, aparece la línea de fuerza. Pero la línea neutra no es la dirección del momento, es parecida, suficientemente parecida, pero acordate que no es coincidente, producto que es el conjugado de Claro. inercia y no el principal. Exacto. ¿Cuál era la condición de conjugado? O sea que el centrífugo es igual a 0, pero para que sea principal tienen que ser ortogonales. Estamos hablando de la relación entre la línea de fuerza y la línea neutra. Sí. Eso se da para X y Y, en este Claro. perfil. Solo para X e Y. Como el momento flexor resultante no se apoya en X, no se apoya en Y, la línea neutra requiere determinación. Y no es tan simple, hay que determinarla. Se puede determinar una vez que yo establezca la expresión final de tensiones. Igualando las tensiones a 0, puedo sacar la posición de 2 puntos que definen la posición de línea neutra. Por eso Sí. te decía, Mica, que el tipo de flexión te va a decir eso. En el caso, si vos tenés una flexión simple, por ejemplo, en ese caso sí va a pasar lo que vos decís, ¿sí? Claro. Pero acá es una flexión compuesta oblicua. Perfecto. Y entonces la línea de fuerza la puedo graficar directamente diciendo pasa por el baricentro y es ortogonal al momento resultante, ¿no? O sea, Sí, si vos querés ser exacta, digamos, con el gráfico, o sea, vos podés, por ejemplo, sacar el ángulo de inclinación del momento total y obviamente desfasás 90 grados y ahí te da la dirección correcta, bien exacta de la línea de fuerza. Si vos haces, por ejemplo, el arco tangente del momento flexor en Y sobre el momento flexor en X, te da la inclinación de la obviamente que tenés que deducir bien para qué lado va, pero te va a dar la inclinación del momento total y perpendicular a ese momento total te da la línea de fuerza, ¿sí? Ok, perfecto. Y después, cuando hacemos el diagrama de tensiones totales, que yo acá no llegué a sacarle foto, viste que vamos a tener la línea de fuerza, que no sé para qué lado era a ver. Ah, para allá. Vamos a tener la línea de fuerza así. No sé si se ve mi cursor. No. Yo por lo menos no lo vi. ¿No lo ven? No, por ahora no. Bueno, sería... Ahí apareció el cursor. ¿Ahí sí. apareció? O sea, Sí, se ve. tendríamos en esta dirección Sí. a la línea de fuerza. Entonces, yo tengo que, en el diagrama de tensiones totales, tengo que analizar el punto de, digamos, el que va a tener mayor tensión, y de la otra punta voy a tener siempre el que está en diagonal, ¿no? O sea, las tensiones del segundo más comprometido, que siempre es el que está en diagonal al que tiene a la sección más comprometida. No sé si me explico. Sí, en secciones que tienen doble eje de simetría, sí, pero ojo, porque si hay secciones que no tienen doble eje de simetría y obviamente puede cambiar un poco la cosa ahí. No sé si me explico. Por ejemplo, no es lo mismo un IPN que tiene doble eje de simetría que un perfil T, por ejemplo. Claro. Y en el perfil T va a O ser... un trapecio, como Mario cuando normalmente hace la explicación lo suele hacer con un trapecio, ¿sí? Sí. Sí, bueno, esa figura tiene un solo eje de simetría. Ok. Y en ese caso, ¿cómo te das cuenta cuál es el que tenés que calcular las tensiones en todos los puntos? Pero Mica, No. me parece Sí. que no sé si interpreté bien. En este caso está bien lo que vos decís, los dos puntos en diagonal están los mayores y mínimos, o sea, el máximo traccionado, el máximo comprimido, si es que da así.
Pero vos previamente tenés que trazar el eje neutro, porque si Claro. no ubicás la posición del eje neutro, no sabes cómo construir tu diagrama de total. Para lo cual tenés que encontrar 2 puntos en los cuales la tensión total te dé 0. Te hago una pregunta, Mica, a ver si... Sí, eso ¿En lo sé. qué cuadrante estaría el eje neutro? Acá en esta, según esa distribución de tensiones que vos pusiste ahí, esas tensiones parciales. ¿A qué cuadrante? ¿En qué cuadrante, ¿Por qué cuadrante por qué corta cuadrante la dirección? cortaría la dirección del eje neutro? No Pasa, importa la... Perdón, sí, o sea, no importa la inclinación, sino que ¿Por el primero? ¿cuál sería el primero, digamos? O sea, este que no está puede acá. ser. Ah, ese es el primero, sí. Ese es, sí, o sea, el donde X sería la intersección con el X y con el Y serían positivas. Claro, o sea, primer cuadrante X y positivo. Bien, Sí, perfecto. correcto. ¿Está bien? Y el análisis es simple, como tu Pero esto es tensión porque el centro de presión... No, el análisis ¿Por es qué? más simple, porque las tensiones normales son positivas. Entonces, si combino con el tensiones sigma z debido al mx, que es el que está en vertical, quiere decir que tiene que ser un punto sobre el eje y tal que la suma del negativo positivo se haga 0. Claro. Fíjate que sobre el eje Acá y, esto. no llego a ver acá esto, el negativo con el positivo de costado se te tiene que hacer 0. Sobre el eje y, el que está abajo, el diagrama que está abajo, sobre el eje y tiene valor nulo. Sí, ¿Me seguiste? sí. Si ahora eso lo repito sobre el eje X, fíjate que ahora el diagrama de tensiones sigma z debidos al mx, ese no interviene. Entonces tenés que buscar un positivo debido a n sobre a, que combinado con la tensión sigma z debido al mi te dé 0. Y eso se da sobre los x positivos. O sea, pasa sobre los y positivos, pasa sobre los x positivos, quiere decir que atraviesa el primer cuadrante la línea neutra. Claro. Igual yo para la línea neutra tiene todo el sentido del mundo lo que me decís, pero yo la saco, digamos, analíticamente mirando los signos en el primer cuadrante de... Vos sacala como vos quieras, pero Ok. vos recordá de mirar lo que te acabamos de contar. Porque Sí. es en un golpe de vista, yo te digo si estás aprobada o no. Sí. Y si vos, por ejemplo, vos sabés que el punto más solicitado, en este caso, que una figura con doble eje de simetría es de tracción, la figura tiene que estar más traccionada que comprimida, con lo cual, para que pase eso, el eje neutro, si vos el eje neutro hace que parte en dos a la sección, ponele, tenés que tener mayor cantidad de área traccionada que comprimida. Muy buen análisis. Claro. Va de nuevo, lo cuento yo por otro camino. Él dijo, si el punto más comprometido es el punto atracción, el eje neutro respecto al baricentro tiene que estar del otro lado de ese punto para que la distancia sea más grande al punto más traccionado, más chica al punto más comprimido. Exacto. De la misma forma, el centro de presión tiene que estar más cercano al punto más solicitado. No puede no Espera, puede no antes pasar de meterte con el centro de presión. Perdón. Sí. Porque por ahí no lo entendió, porque nosotros lo contamos, pero lo entendemos como... Lo miramos y lo vemos, pero ella por ahí, ¿lo seguiste, Mica? No, sí, lo entendí. De hecho, yo ya no le saqué Bien. foto, pero la había calculado y sí me quedó. No, está bien, listo, no. Yo para ver si eso estaba claro. Y ahora, lo que dice el centro de presión, Nico, dice, y el centro de presión tiene que quedar ubicado... Y ahora lo dejo a Nico. ¿Dónde tiene que quedar ubicado, Nico? Bueno, tiene que estar, si vos analizás los 4 puntos que estuvimos analizando recién, tiene que estar ubicado de la manera más cercana al punto más solicitado. No puede no pasar eso, ¿sí? O sea, porque justamente viene de la mano con esto que decíamos de para qué lado se va el eje neutro. O sea, si tenés un punto de mayor solicitación a tracción, el eje neutro tiene que alejarse de ese, o sea, me tiene que terminar quedando más traccionada que comprimida. Y justamente tiene que estar del lado contrario el centro de presión. Porque, ¿qué sería el centro de presión? Ese sería como si fuese como un sistema equivalente, ¿sí? Dicho burdamente,
O sea, si yo le aplico una fuerza de tracción en ese punto, voy a generar los mismos efectos que todo lo que tenés mostrado ahí. ¿Se entiende? Claro, O sea, es porque a ver, no sé, corregime si estoy mal, pero eso es porque la fuerza axil no está aplicada en el baricentro, ¿no? Entonces genera un momento de flexión, ¿no? Con la distancia. claro, o sea, el centro, si La yo distancia. aplico, o sea, justamente, si yo le aplico una fuerza, en este caso de tracción, o sea, una única fuerza saliente a la sección sobre el centro de presión, voy a generar esos mismos momentos. O sea, si yo reduzco del centro de presión al baricentro, me va a generar esos momentos más la solicitación axil. O sea, esa misma fuerza reducida. ¿Te acuerdas del sistema de fuerza? O sea, Claro, reducíamos a sí, un sí, punto. sí. ¿Qué pasa? Me generaba momentos y me generaba, obviamente, la misma resultante. O sea, la misma Sí, fuerza que estoy trasladando. claro, perfecto. Si no Creo tenés que, dudas, te creo pongo un que ejercicio conceptual para poder analizar lo que acaba de contar Nico. sí, ahora ya está, les agradezco un montón. ¿Te puedo poner un ejercicio? Sí, obvio. Te estamos evaluando ya previo, No, ¿eh? no, Bien. no, no estoy evaluando a nadie. Nada, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Probando, estoy Yo rindo proponiendo, este jueves, así que ya estoy más allá del bien y pero del lo mal. que digo es, si yo tengo dos perfiles, tal cual lo que vos dijiste, tengo dos perfiles doble T, asociados así, mira, están pegaditos uno al lado del otro, son iguales, tengo dos perfiles doble T. Yo digo que la línea neutra es esta. Siguiendo nuestra terna, este es el eje X y este es el eje Y. Si yo digo que en el centro de presión, hay un normal de más 500 kilonewton, por decir un número cualquiera. Si tengo un normal positivo, ¿cuál de los 4 puntos esquina, suponete que eso llega ahí, eso es A, eso es B, esto es C y esto es D? ¿Cuál es el punto de mayor solicitación si esta es la línea neutra? Esa es la línea neutra. Sí, Dice que en el centro de presión hay un normal positivo de valor 500. ¿Cuál es el punto más comprometido? y el B. Correcto. El B. ¿Está traccionado o comprimido? Y si el normal es positivo, está traccionado. Muy bien. Este es el punto de mayor tensión máxima positiva. ¿Cuál es el máximo negativo? El que está en diagonal, el C de abajo. El O C. sea, Este es el hay dos C. tensión Yo veo dos C. máxima. Ah, perdón. Perdona. Este es el tensión máxima negativa. ¿Y cuánto vale la tensión en A? La tensión en A justo pasa la línea neutra por ahí, así que 0. Bien. Tenés en claro el tema, no tenés ninguna duda de lo que estás haciendo. Es un ejercicio conceptual donde no hay que hacer cuentas y se pone de evidencia si se entiende lo que se plantea o no. Si tengo en el centro de presión un normal positivo, la tensión más grande tiene que estar. Fíjate que lo que te contaba Nico es que lo que te puso de manifiesto es que esta distancia tiene que ser mayor a esta distancia, porque esta tensión en valores absolutos es mayor que esta tensión en Claro. valor absoluto. Si nosotros partimos ahí a la sección en dos a través de la línea neutra, tenemos mayor cantidad de área traccionada que comprimida. Bien, todo lo que esté de este lado, tiene signo positivo. Y por el contrario, todo lo que esté del lado contrario tiene signo negativo. Como juego, es un Sí. juego que No, ahora interpreta. me quedó clarísimo ahora. Ya.
lo veo Es que todo con más claridad. siempre fuimos tan buenos Nicos y yo que no hay quien nos iguale. Si ahí Mario te da las coordenadas del centro de presión, ¿cómo sabes la inclinación de la línea de fuerza sin hacer ninguna cuenta? Si te ubica el centro de presión Perdón. ¿Hace falta darle las coordenadas del centro de presión o ella tendría que poder sacarla? Ya me están evaluando. Si yo le di la posición de la línea neutra, ¿ella no debería saber exactamente dónde está el centro de presión? Y sí, el centro de presión tiene que estar en el cuadrante opuesto. Bien, pero por ahí esto es lo que preguntamos en resistencia de materiales, o sea que creo que, pero están, la línea neutra y el centro de presión están biunívocamente relacionadas, o sea, yo muevo una, se mueve la otra, muevo una, se mueve la otra, se mueven apareados, no se mueven sueltas. O sea que, dada la línea neutra, ubico el centro de presión, dado el centro de presión, ubico la línea neutra. No hace falta establecer la posición del centro de presión porque está vinculada exactamente a través de expresiones matemáticas. Hay que sacar las tensiones, pero eso ya me parece engorroso sacarlo. No sé qué querías preguntar, vos qué querías, con qué querías jugar. Una pavada, suponete, ubicale un centro de presión cualquiera, ponele el punto del centro de presión. Para saber si sabes este concepto solamente. Como un centro de presión, pero vuelvo a repetir que el centro de presión está definido, ¿eh? Claro, sí, o sea, no importa la línea neutra, o sea, saquemos la línea neutra. ¿Cuál sería la inclinación de la línea de fuerza? Si vos tenés ese centro de presión y tenés esa fibra, no importa la línea neutra, olvídate la línea neutra. Supongamos que hubiésemos calculado el centro de presión de ahí. ¿Cuál es la La línea I, neutra? olvídate. ¿Cuál es la línea de fuerza, no? Sí, yo le estoy pidiendo cómo sabes la inclinación de la línea de fuerza. ¿Cómo sabes la inclinación de la línea de fuerza? Y la línea de fuerzas va a pasar por el baricentro y por el centro de presión, ¿o no? Entonces ahí ya lo sé. Perfecto. Ya, Ahí ya perfecto, listo. Sí. Y Eso también clave. O sea, el centro de presión es un punto de la línea de fuerza. Sí, o sea, porque justamente, bueno, la clase pasada, chicos, para los lunes lo habíamos explicado con Iñaki, justamente porque tiene que pertenecer al plano de carga. claro. Juan, la evaluación del jueves, el jueves es la evaluación de flexión. Sí. ¿Y la evaluación de este curso es el lunes que viene? El lunes que viene, Mario. Yo creo que los chicos del lunes necesitan más apoyo, porque primero porque tenemos 5 alumnos, creo que a esta altura. Somos, de este curso hay 8. Pero bueno, si necesitan, Paulina o cualquiera que necesite apoyo, le damos apoyo, ¿eh? Les brindamos una clase de consultas, pídanla y yo me pongo al frente. Total, yo estuve ausente, no tengo ningún problema en hacerlo y seguro que Nico, Iñaki, alguno de los dos se va a aprender para jugar con nosotros. Para que no se sientan desamparados con eso. No, claramente. Ahora, ¿no tienen otra duda, chicos? ¿No estuvieron practicando algo, no sé, algún ejercicio? A mí me llegaron un par de consultas por mail del ejercicio que planteé yo el otro día, pero bueno, creo que quedaron resueltas. No sé si alguien tuvo alguna duda con el ejercicio que planteé el otro día. ¿Alguna No, de la parte teórica de Iñaki? No, profe, yo la Paulina. verdad que frente a lo que recién hablamos y eso, le vi ya, no hice todos los ejercicios, pero la mayoría que hice como que le di la vuelta que iba por ahí mi error. Que en realidad no era un error, sino que tenía que ver con lo de las ternas, así que por ahora lo que vos planteaste, Paulina, estás bien enfocada, no estás mal enfocada. Estás, lo siento, es que la guía del tipo no la terminé del todo. pero fíjate que hay todo, pero hay ejercicios como el Mica y eso creo que estoy bien. Cualquier cosa les consultaré. A Nico le suelo mandar mails. Así que... Sí, o sea, la realidad es que, o sea, hay diferentes tipos de ejercicios, eso sí es una realidad. Obviamente que en la parte de resistencia a materiales tenemos esas variantes de que te podemos pedir la carga portante, dimensionar el perfil, verificar la estructura, o obtener, no sé, las tensiones máximas de tracción y compresión, por ejemplo. Vienen por ahí, pero el tema es que hay que seguir ese paso a paso. En algunos ejercicios necesito obtener las reacciones de vínculo por el tipo de vinculación que tenga la estructura. En el caso de si está empotrada libre, bueno, no es necesario, puedo trazar directamente los diagramas de característica, obtener la sección más comprometida o las secciones más comprometidas, como en este ejercicio, hacer el análisis correspondiente de las solicitaciones, superponer efectos en el caso que corresponda,
y bueno, a partir de ahí obtener lo que me pide el ejercicio, digamos. Pero más o menos sería así la mecánica de la resolución de todos los ejercicios que vemos, la mayor parte, digamos. Genial, profe. Sí, sí, yo por lo que estuve haciendo y eso, como que más o menos con Lo ese único, mecanismo a queda ver, bastante. lo único que les digo, chicos, o sea, no piensen, digamos, che, bueno, no sé, diagrama de característica, no creo que lo tomen, entonces no lo sé. O sea, tienen que saber trazar un diagrama de característica porque si no, no van a saber dónde. Si yo les doy, en vez de una sección empotrada libre, una viga simplemente apoyada, ¿sí? Con distinto tipo de cargas, van a tener que trazar los diagramas de característica para saber dónde está el flexor máximo. Pero digamos que los ejercicios de diagrama de características que se toman en esta instancia son simples. Son simples, claro, sí, obvio, No pero son complicados. Lo más claro. complicado son los sistemas espaciales que tienen fuercita para acá y fuercita para allá. Eso puede ser lo más engorroso que hay. Después no es que se buscan estructuras demasiado complicadas, porque entonces se traban en el diagrama y no resuelven la resistencia. No solo está por ese lado. Quería contar una cosa, Paulina. El ejercicio que presentó Mica me parece muy piola que lo hagas. El último que presentó, no sé si lo hiciste, fenómeno. Digo Paulina y lo hablo para todos, pero como con Paulina viene presentando dudas, es con ella con quien hablo. Pero me Sí, parece sí, que yo ese ejercicio normalmente está hago piola sí, sí, para justamente verlo. este fin de no pude hacer todo, pero sí, sí, lo voy a hacer, obviamente. Bien, Ahí lo voy a hacer bueno, completo. si necesitan ayuda, pidan, no hay problema en ayudar. Dale, bueno, yo por ahora no tengo más dudas, pero cualquier cosa les mandaré mail. Si después hay más chicos que dicen lo de la clase de consulta, obviamente que yo estoy más que contenta de que si hay otra, de Si sumarme. la piden, yo la atiendo, no tengo problema en ayudar para poder resolver las dudas que tengo. ¿Te puedo hacer una pregunta 2 minutos? Sí, Eh, puedes hacer una pregunta, es lo algo puntual. que yo lo había preguntado al foro, Sí. pero es muy puntual. Te comparto un segundo porque si no es imposible. No, sí, generalmente es imposible. Ya bastante el esfuerzo debe. Hoy justo salieron los bomberos y se escucha. Bueno, No importa. eh, espero que se escuche. Sí. En este ejercicio que explicaron en clase, eh, bueno, Agrandalo, por favor. Ah, bien. no sé si se ve, si no lo Sí, yo tengo lo que... veo. No, verse se ve. Lo que pasa es que se ve chiquito, pero Ah, bueno, ahora ese se ve perfecto, sí. ok, Ese tiene fuerza por todos lados. Dale. sí. Entonces, como tenés más momento en X y tu perfil, creo que es un IPN, un IPB, tu perfil tiene más inercia en el eje horizontal, Vertical. claro, en el eje No, vertical. O sea, en vos el tenés, eje. Vos tenés más momento en el eje vertical y necesitas más inercia, tal cual nos enseñó Paulina, en el eje vertical. Y puesto en esa orientación está bien orientado. claro, tal cual, ahí está. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Como acá vos tenés que, no sabés cuál es el IPB, lo tenés que dimensionar, ¿no? Ujú. Entonces, eh, lo que hacen acá es sacar el SX y el SI tanteando de la tabla, ¿no? De la CIRSOC. Sí. Entonces, el SX lo saca tal cual, digamos, lo pone donde va el X y el Y lo pone en el eje Y. No sé si me explico, ¿no? Pero espera, Porque, antes de meter, espera, déjame hacerte una acotación, Mica. Deja de hablar del eje X y del eje Y. Vos vas y buscas el momento, el módulo resistente elástico que corresponde a ese perfil bajo esa orientación en la dirección vertical. sí, Y vas y aplicás eso para el 1200 o el 12000, no sé, 12000. Para el 9000 aplicás el que corresponda en dirección horizontal. Porque tenés que ir a buscar en la tabla no está en esa posición, está en otra posición, y esa transposición de la tabla acá hay que no equivocarse. claro. Ahora, mi pregunta es, ¿Sí? tal cual, o sea, es lo que vos decís. Eso Pero se entendió.
Sí, pero ¿por qué usa, en vez de usar invertido, ¿no? Los usa tal cual están en la tabla. O sea, Porque está invertido también el dibujo, Mico. O sea, vos tenés el X, o sea, así como está, si vos lo das vuelta, si vos agarrás esa figura y la rotás 90 grados en sentido horario, digamos. O sea, te termina quedando exactamente como, o sea, el eje X es el que mayor inercia necesita. ¿Se entiende? Pero siguiendo con eso que dijo Nico, volvé a la expresión. ¿Estamos de acuerdo que en vertical tengo el mayor momento módulo resistente? Y dice 3.550 asociado al 12.000. Está perfecto. Ya no necesito mirar más. Yo sé que en la dirección vertical tengo el mayor módulo resistente porque el mayor módulo resistente elástico, y en el horizontal tengo más chico. Miro y digo, 12.000 contra 3.550. Está bien asociado. claro. ¿Me Ok. entendiste? ¿Se entendió, Mica? Porque digo, es cierto poder arrastrar en función de la terna y mirar el detalle, pero después tengo que volver a mirar la expresión y decir, a ver, ¿esto tiene coherencia o no? Es cierto que tengo puesto el perfil de modo tal que donde tengo el mayor par, tengo la mayor inercia, sí. Entonces, donde tengo el mayor par, debo tener el mayor módulo resistente elástico. 12.000, 3.550, 9.078 o 781. Está bien orientado, está todo correcto en el armado. ¿Muy claro? Sí, me mareaba esto de que, claro, o sea, es como que lo di vuelta doblemente, di vuelta el perfil Es y que te además marea, está no es que vos te mareás, es la primera vez en tu vida que lo ves. Cuando seas ayudante de la materia y trabajes en la materia, después de un par de años en que le expliques, te va a resultar tan fácil como le resulta a Nico. Ahora, la cuestión es que tengas la capacidad de parar la pelota y poder transmitirlo con tranquilidad. Dale. Sí. No, era eso entonces, ya. Pero se entendió, la mecánica es esa. Vos tenés Sí, que sí, mirar que tenga coherencia. sí. Donde tengo el mayor par, tengo que tener la mayor inercia. ¿Tengo el mayor módulo resistente asociado? Sí. Entonces está bien el armado. Después puedo revisar, siguiendo el problema de la terna, si la terna la orienté bien, pero el final tiene que ser ese análisis. Ah, perfecto. Porque si no Y termina ahora, dando cualquier cosa y dicen, pero es que yo hice esto, me equivoqué en el sentido. Sí, pero lo que pasa es que lo pusiste mal. Y no hay manera de salvarlo, porque está mal armado. Sí, una cosa que noto bastante es que no se sabe ver, digamos, les cuesta mucho ver en 3 dimensiones las cosas a veces. O sea, poder plasmar en un plano algo en 3 dimensiones. Eso veo que cuesta bastante en general, digamos. Es que es engorroso, Nico. Sí, sí, obvio, o sea, pero digo, es Es algo engorroso porque que fíjate cuesta. que Mika no ve la sección 1, sino que no ve la sección negativa, sino que quiere mirar la sección positiva. Ella da vuelta, a pesar del inconveniente que significa, la da vuelta. Cuando si mirase la de abajo, ese problema no lo tendría jamás. Pero ella se enganchó con poner la cara positiva donde los signos son positivos. Y está bien lo que hace. Lo que pasa es que tiene que agarrar y dar vuelta. Encima, cuando va contra la tabla no le coincide. Y tiene que arrastrar de la tabla y saber cómo leerlo. Y toda esa compaginación para la primera vez que lo viste en tu Sí, vida, obvio. sí. ¿cuántas veces la tengo que cursar esta materia? Porque requiere una dedicación casi absoluta. No sé si absoluta, pero requiere un rato de dedicación. Un rato largo de dedicación. Totalmente, Mica, yo no te dije que no, pero nunca te mentí. Yo te dije de entrada que esto era subirse arriba de un barco y empezar a remar. Pero no, todavía no salimos del puerto, no importa, empezar a remar porque tenés que entrenar los brazos. Es así. Y entrenando los brazos y bajo este sistema que es por parcialitos, por unidades temáticas, si vos vas remando, al final estás cansado, pero te sacaste esta porquería encima. Y por ahí decís, no es tan porquería. Algunos llegaron, mira, Nico dijo no era tan porquería. Es más, ya hay un montón de industriales enseñando una materia que les llama la atención. Nunca los convencí que pasen a civil, pero bueno, pues, no les dio el cuero, eso es lo que pasa. El tiempo.
No, estoy jodiendo, está perfecto que sean industriales, me parece bárbaro. Pero me parece que la materia lo que tiene es que te ayuda, te da una forma de pensar que no la tenías antes. Sin duda. Te enseña una forma de pensar que no la tenías antes, te da una cuestión técnica que no la tenías antes. Bueno, profe, muchísimas gracias por permitirme estar. No, no hay problema. Bueno, Nos vemos. nos vemos. ¿Alguna duda más? No, profe, por mí todo bien. Yo ese ejercicio lo había hecho y me dio resultado. Lo que sí, cuando busqué eso para tantear, obvié lo de la normal sobre el área, porque por lo que habíamos visto, la reacción no era tan grande en comparación a los otros. ¿Hice bien? Sí, vos podés sacar, si los normales no son muy significativos, en general el normal sobre el área, la tensión que genera es poco significativa, no es mandante, y en la definición del perfil la aproximación es mucho más rápido, es un término menos, y entonces podés aproximar con ese sistema. Una de las cosas que a veces puede suceder es que, por ejemplo, tengas un flexor muy grande y otro flexor muy chiquito. Si vos tenés un flexor muy grande y un flexor muy chiquito, aunque tengas un normal, podés agarrar solo con el flexor más grande, tirar contra ese flexor el perfil que es capaz de resistir con una tensión un poco por debajo de la admisible, y después terminar con ese perfil de aproximación, de primera aproximación, terminar la verificación completa. No sé si fui claro. Sí. Hice O eso, sea, nada más que bueno, con lo de la normal, tipo, lo saqué y después verifiqué que realmente exacto. funcione con todo. Está bien. Vos sacaste el normal porque vos dijiste las tensiones normales son poco significativas. Saquémonos este problema del medio. Y Yo lo que hago, sí. trabajemos con los otros valores. Yo lo que te digo es que son 3 términos. De los 3 términos, el normal en general lo podés sacar, no, porque tenés que terminar verificando con todo, pero lo sacás de entrada, te quedás con 2. Si de estos 2, uno de los 2 es mucho más grande, cuidado que la inercia suele ser mucho más grande en un sentido con respecto a la otra que suele ser mucho más chica, creo que era 3660 contra 781, fíjate la disparidad. Pero si hay un flexor muy mandante frente a un flexor chiquito, lo que podés hacer es sacarte ese término y decir, aproximo con este 340 verifica. A ver, ahora hago la completa. No verifico. Entonces es el 360, porque ya está al lado. Y esa es la forma de aproximación por aproximaciones sucesivas. Así se calcula, ¿eh? Lo único que pasa es que el calculista que le toca hacer estructuras ya tiene el ojo armado y dice, esto da un perfil 450. O no verifica con los perfiles laminados que hay que combinar. ¿Por qué? Y porque lo hizo todos los días, está todos los días haciendo lo mismo. Entonces ya sabe qué perfil le tiene que poner. Pero el proceso es exactamente el mismo proceso que hacen ustedes por primera vez. Por primera y última vez. Pero lo hacen una vez, aprueban y no lo hacen más. El que le toca calcular lo hace todos los días. Genial, profe. Listo, gracias. ¿Qué ibas a contar, Nico? No sé qué ibas a contar. No, sí, perfecto. En el caso de que tengamos así una flexión como esta, una flexión compuesta oblicua, ¿sí? Un método que yo a veces hago es buscar una relación, hago 1 o 2 divisiones en la tabla de perfiles y me fijo la relación entre módulos resistentes. Entonces, de esa manera, lo que encuentro es un módulo resistente, una relación, es un método, ¿no? Y obtengo ese módulo resistente y normalmente a veces verifica, o sea, con la primera iteración. Por ejemplo, en el IPN es el módulo resistente en el eje fuerte, en el eje horizontal, es 8 veces mayor que el otro. Entonces, directamente, o sea, te queda una sola incógnita para buscar el primer tanteo y normalmente verifica la primera o la segunda incógnita. En el IPB, no sé, otra relación. Uno es 4 veces el otro. ¿Pero esa relación la sabés de antemano? No. O sea, del IPN me la acuerdo, por ejemplo, pero del IPB, por ejemplo, hago 3 divisiones rápidas. Me fijo, esto divido esto, esto divido esto y esto divido esto, en 3 tramos de la tabla, ¿me entendés? Entonces tengo más o menos una aproximación de cuánto es o el módulo resistente de un eje con respecto al del otro. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, en el IPB, no sé, me da la relación 5 aproximadamente. Entonces digo, el valor del momento con respecto al eje X, por ejemplo, sobre el SX, más el momento en el eje Y sobre
tantas veces el SX, por ejemplo. Y ahí ¿Siempre son proporcionales el SX y el SI? ¿Cómo? ¿Que siempre son proporcionales? Dan relaciones muy similares. Dan relaciones similares, no siempre la misma porque depende, digamos, a medida que va creciendo el perfil, va siendo cada vez más alto y no tan ancho. Por ejemplo, en el IPV. El IPV es más cuadradito que el IPN, por ejemplo, que es más rectangular. Entonces, al ser más cuadradito, tiene una inercia más parecida en un eje que con respecto al otro. Pero a medida que va creciendo, va teniendo mayor inercia, o sea, en el eje horizontal. ¿Se entiende? Es un método de iteración para poder entrar, digamos, directamente a la primera iteración o a la segunda ya te dé, ¿me entendés? Claro, sí, de hecho yo tenía esa duda, como que entramos en la tabla y podía ser cualquiera, ¿no? Cualquiera. A ver, vos si querés podés probar con todos. O sea, ir probando desde el primero hasta el último. A ver, hay métodos que te pueden aliviar esa cantidad de cálculos, de esa cantidad de iteraciones. Vos podés pensarlo de esa manera que te digo, para poder arrancar con un primer tanteo y no arrancar, digamos, tan atrás en la tabla, porque capaz que, por ejemplo, te verifica con un perfil que está bien abajo y vos arrancaste desde el primero y hiciste un montón de cálculos innecesarios. Claro, yo iba a preguntar eso, porque en este ejercicio que les mostré, vos tenés que agarrar el SX, el SI y el área, y agarrar, y puede ser cualquiera. Entonces yo lo que hago es agarrar más o menos de la mitad, ¿no? Obviamente, y me fijo si necesito más o necesito menos. Y otra forma es, digamos, arrancás por, esa puede ser otra forma, no sé, arrancaste por un perfil de la mitad, no sé, por ejemplo, el IPv 300. La tensión, cuando elegiste ese perfil, te dio, no sé, 16,4, ¿me entendés? ¿Sí? Te dio 16,4 la máxima, ¿no? Bueno, listo, estoy cerca del admisible, quiere decir que con un perfil un poquito más grande, ya estoy ahí nomás. Entonces uso, no sé, el que le sigue dos veces, o sea, para ver cuánto me da. Poner que me da, no sé, 14 y pico, listo, es el que está en el medio, puedo con el que está en el medio y si no ya está, ¿entendés? Claro, sí. Ahí sí es ingeniería pura, ¿eh? O sea, eso sí es ingeniería pura porque estás pensando, digamos, la forma de facilitarte el trabajo de alguna cierta manera, digamos. Hay que ingeniárselas. Exactamente. Bien, no sé si hay algo más para sumar. No, por ahora. Listo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Estudien. Dale, que tengan muy buena semana. Gracias. Gracias. Vemos el tema de la clase de consulta. Listo. Dale.